Esto pasó hace 15 años. Yo era un campesino de 42 años, trabajando en la tierra que había heredado de mis padres en la aldea de San Miguel. Nunca fue fácil. Recordaba los días largos y agotadores, siempre con la misma rutina. Pero una noche, mientras labraba, escuché un canto. Era suave, como un susurro. Pensé que era solo el viento. Pero el canto persistía y me sentí atraído. Decidí seguir el sonido. Me temblaban las manos, pero no podía detenerme. Era inquietante, pero despertaba algo en mí. A medida que pasaban los días, noté cambios extraños. Mis cultivos empezaron a marchitarse y mis animales estaban nerviosos. Me preguntaba si todo era culpa del forastero que había llegado al pueblo. Su mirada era intensa, casi hipnótica. Siempre me ofrecía lo mismo, una vida de riqueza a cambio de algo, aunque nunca decía qué. Los días pasaron, y mi orgullo me mantenía firme. Pensé que no lo necesitaba, pero vi cómo mis esperanzas se desvanecían. Las noches se volvían más perturbadoras. Soñaba con el forastero. Su voz resonaba en mi mente, clara y tentadora. Me prometía una vida sin preocupaciones, pero siempre a un precio. Me resistía, pero la tentación crecía. Una tarde, trabajaba en el campo, el calor me abrumaba. Sentí una presencia detrás de mí. Giré despacio y ahí estaba él, el forastero. Me miraba sin decir nada. Me preguntó por qué no aceptaba su oferta. Sentí un escalofrío. Le respondí que no estaba interesado. En ese momento, parecía que me escuchaba, pero su mirada no cambiaba. Era fría, vacía. Mi corazón latía más rápido. Él sonrió de una forma que heló mi sangre. Todo lo que tienes se está desvaneciendo, dijo con un tono grave. Me quedé inmóvil. Su voz sonaba como el eco de algo olvidado. Temía lo que podía pasar. Y entonces le pregunté, ¿qué es lo que quieres de mí? Miré a mi alrededor, pero no había nada. Cuando volví a mirar hacia él, no había nadie. Los días siguieron, pero sentí una sombra pesando en mi pecho. Mis cultivos estaban peor y mis animales murieron uno a uno. La aldea se llenó de murmullos sobre lo que había hecho. La gente decía que el forastero era un demonio. Otros decían que yo debía aceptar la oferta. Pero había algo en mí que seguía resistiendo. Cada noche, el canto regresaba. Era más fuerte, insistente. En mi mente, escuchaba su eco. A veces pensaba que había tomado la decisión equivocada. Pero algunas noches me miraba en el espejo y veía al campesino que había luchado siempre. Nunca supe por qué elegí la miseria, pero con cada día que pasaba, sabía que no podía arrepentirme. 15 años pasaron y la miseria se convirtió en parte de mí. Volví a escuchar el canto y sabía que nunca me dejaría en paz. Capítulo 2. Las noches se hicieron más pesadas, y el canto lo llenaba todo, como una niebla que se posaba sobre la aldea. No podía escapar de él. A veces creía que eran solo mis pensamientos, pero había algo real en esa melodía inquietante. Me mantenía despierto, anhelante y confundido. Mis vecinos notaron mi estado. Oían susurros de una mente perturbada. Pero me negaba a abrirles mi alma. Una tarde, decidí que era hora de confrontar este miedo. Hice lo que nunca había pensado hacer. Fui a buscar a la anciana del pueblo, doña Clara. Muchos decían que debía saber cosas, secretos de la tierra y los espíritus. Caminé hasta su casa, sintiendo el polvo bajo mis pies. La puerta estaba entreabierta y entré. Ella estaba sentada en la oscuridad, su mirada se encontré con la mía, y ahí, en esos ojos cansados, vi un reflejo de mi temor. He venido a preguntar sobre el forastero, dije, sin poder evitar que temblara un poco. Ella me miró con seriedad, sus palabras eran pesadas. No debes tratar con él.
Se alimenta de la desesperación de los hombres. Sus palabras cayeron como una piedra en el agua, creando ondas de inquietud en mi mente. A medida que me hablaba, comprendí que su conocimiento era más profundo de lo que creía, pero también me llenó de más preguntas. ¿Qué quería él de mí? Doña Clara me habló de pactos y sacrificios, de almas perdidas que vagaban sin rumbo. Eso me aterrorizaba. Sentí que el canto en mis noches se reía de mí, como si todo fuera un juego. Volví a casa, sintiendo la carga de lo desconocido. Los días siguientes fueron inciertos. Los cultivos seguían marchitándose y la gente evitaba mirarme. Sabía que no podía dejarme vencer. Sin embargo, una noche me desperté, y ahí estaba el forastero, en la penumbra de mi habitación, sonriendo, con aquellas miradas que calaban hondo en mi ser. He venido a ver cómo anhelas lo que perdiste, dijo con voz suave. Mi corazón se detuvo. Él, como un susurro, me prometió de nuevo una vida sin sufrimiento. Estoy aquí para ayudarte, continuó, como si lo que más deseaba fuera liberarme del túmulo en el que vivía. Me pregunté si, tal vez, había una salida. Pero la voz de doña Clara reverberaba en mi mente. No confíes en él. Ahí, parado frente a él, el miedo comenzó a transformarse en ira. Sin pensarlo, respondí, no quiero tu ayuda. Pero su risa fue escalofriante. ¿Y quién te crees que eres para rechazar la salvación? Desperté de ese sueño de horror, empapado en sudor, con el eco de su risa en la cabeza. El canto subía de volumen, y supe que debía hacer algo. Esa misma noche tomé la decisión de enfrentar el canto. Salí al campo, con la luna brillando sobre mis pasos. La tierra estaba fría bajo mis pies desnudos. Me adentré en el bosque, decidido a encontrar de dónde provenía. Entonces, de pronto, una figura apareció en la distancia. No estaba solo. Alguien estaba esperando. Sentí que el tiempo se detenía. Mis manos sudaban, y una mezcla de pánico y desafío me recorrió. Si esa era mi última oportunidad de enfrentar al forastero y poner fin a su canto, sabía que no podía dar marcha atrás. Me acerqué y el corazón me latía con fuerza. El canto resonaba a mi alrededor. Con cada paso, el aire se hacía más denso, y la figura se hacía más clara. Aquí, por fin, estaba el momento que había temido durante tanto tiempo. ¿Sería el forastero quien me aguardaba? O, tal vez, algo que nunca había imaginado. Capítulo 3. La figura se volvió hacia mí, y mis ojos se ajustaron a la oscuridad. Era un hombre, pero no el forastero. Su mirada brillaba con un destello que parecía frío, como los primeros copos de un invierno lejano. Me recordó a alguien que había conocido, pero no podía precisar quién. ¿Qué haces aquí?, preguntó, su voz como un susurro que flotaba en el aire. Vine a confrontar lo que me atormenta, respondí, tratando de sonar más valiente de lo que me sentía. A pesar de la determinación que intentaba mostrar, el canto seguía presente, como un eco de advertencia en mi cabeza. ¿Sabes algo sobre el forastero? Él sonrió, y su sonrisa era más amarga que cálida. Yo sé más de lo que parece. Él no es un extraño. Es una parte de esta tierra, un reflejo de los deseos no cumplidos de los hombres. Pero hay un precio por cada deseo que se concede. Mis pensamientos se entrelazaban. Deseos no cumplidos. Había algo demasiado aterrador en esa idea. Entonces, ¿está conectado con lo que está sucediendo en el pueblo? Mis vecinos, la tristeza de la tierra, las palabras se deslizaron, y mi voz tembló. Todo está entrelazado, dijo, mientras el aire se hacía más pesado. El forastero se alimenta de la desesperanza, y tú, campesino, eres un faro en la oscuridad. Te mira porque desea lo que tú has elegido, la resistencia. La confusión aumentaba en mi cabeza. ¿Resistencia? No entiendo. No quiero ser un objetivo.
Solo deseo que esto termine. Mis palabras parecieron flotar en la noche, mientras el canto seguía como un recordatorio de mi impotencia. Algo en su mirada me indicó que sabía más, que la verdad estaba detrás de su sonrisa. Entonces debes decidir, continuó. ¿Estás listo para enfrentar el hecho de que el forastero es solo un espejo? Un espejo que refleja tus miedos, tus deseos. Solo tú puedes enfrentarlo. Su tono era casi acusador, como si el peso del mundo estuviera sobre mis hombros. De pronto, el canto se tornó más intenso, resonando a mi alrededor. Quería gritar, pero las palabras se ahogaban en mi garganta. Era como si el bosque mismo estuviera vivo, como si la tierra reclamara lo que había olvidado. ¿Qué debo hacer?, pregunté, sintiendo que el pánico comenzaba a tomar control. Debes mirar dentro de ti mismo. Tienes que ser honesto sobre lo que realmente deseas. No es solo una lucha contra él, sino una lucha dentro de ti. Mi mente giraba, y cada frase parecía como un enigma imposible. La figura se acercó un paso más, como si tuviera la respuesta que necesitaba, pero que era demasiado débil para oír. El forastero puede concederte todo, pero lo que dará tiene un peso. Antes de que formes un trato, asegúrate de lo que realmente quieres. No hay vuelta atrás. Entonces, de repente, el canto se detuvo. El silencio me envolvió, y sentí que cada parte de mí se estremecía ante la ausencia. ¿Qué está pasando?, murmuré. Justo en ese momento, el bosque se oscureció, como si las sombras se hubieran juntado para esconder algo. Fue entonces cuando lo vi, una forma oscura surgiendo entre los árboles. Era el forastero, sus ojos como dos brasas ardientes, mirándome fijamente. Su sonrisa, aquella sonrisita burlona que me había perturbado en mis sueños, ahora era real, y estaba frente a mí. «¿Y bien, querido campesino?», dijo con voz seductora, ¿has venido a jugar? Capítulo 4. Su risa resonó como un eco en la oscuridad, aumentando la tensión en el aire. Sentí que mis piernas se congelaban, incapaces de moverse. «No estoy aquí para jugar», logré articular, aunque mi voz temblaba al hacerlo. «Ah, pero ¿no es el juego lo que verdaderamente deseas?», preguntó el forastero, su tono burlón evidenciaba que disfrutaba de mi incomodidad. La gente dice tantas cosas sobre lo que quiere, pero lo que realmente anhelan eso es un misterio. ¿Qué dirás si te ofrezco lo que cada uno de ellos desea? Estaba atrapado entre la curiosidad y el miedo. No necesito nada de ti. Si viniste a ofrecer deseos, no me interesan tus trucos. Mi desafío sonó débil, incluso para mí. Pero el forastero se limitó a sonreír, como si conociera un secreto que solo él podía descifrar. ¿Y si te dijera que puedo borrar la tristeza del pueblo? ¿Qué puedo hacer que tus vecinos rían de nuevo? Sus palabras buscaban penetrar en mi mente como dardos seductores. La idea de un pueblo feliz me resultaba tentadora, pero no a expensas de lo que podría costar. ¿A qué precio?, pregunté, incapaz de ignorar el nudo en mi estómago. El recuerdo de las advertencias de la figura anterior flotaba en mi mente, pero la posibilidad de mejorar la vida a mi alrededor me hacía dudar. «Ah, el precio siempre es relativo», contestó el forastero, su forma oscureciéndose mientras se acercaba. «Puedes darme tus miedos, tus dudas. Deja atrás esa resistencia que te atrapa. A cambio, tendrás todo lo que anhelas». Miré sus ojos ardientes y sentí que un sudor frío descendía por mi frente. «Mis miedos son míos. No puedo permitir que te los lleves». La determinación crecía dentro de mí, aunque sabía que las sombras seguían acechando. «Pero, ¿acaso no están destruyéndote?», retrucó él, acercándose más, su aliento frío en mi piel. «Mira a tu alrededor. Este bosque, este pueblo, todos anhelan más. ¿Estás dispuesto a sacrificar tus propios deseos por el bien de otros?». La duda me atravesó.
Miré al bosque, donde las sombras parecían cobrar vida, suplicando por un rayo de luz. Solo quiero que mis seres queridos dejen de sufrir. Pero no sé si puedo confiar en ti. El forastero rió, un sonido siniestro que erizó mi piel. La confianza es una ilusión, querido campesino. Pero el cambio es real. Tómalo o déjalo, depende de ti. Sus palabras resonaron en el aire, sembrando una angustia más profunda en mi corazón. Mientras luchaba por encontrar una respuesta, la figura del hombre del bosque apareció en mi mente. Recuerda tus deseos, recuerda lo que realmente quieres. La advertencia resonó como un tambor en mi mente. ¿Estaba dispuesto a dejarme llevar por el deseo de salvar a otros, aunque eso significara mi propia ruina? Y justo cuando iba a responder, un estruendo surgiendo del bosque interrumpió nuestra conversación. Las sombras parecían retorcerse como si hubieran cobrado vida propia. Es un recuerdo, dijo el forastero, sus ojos brillando intensamente. Y tú estás a punto de enfrentarte a él. Las sombras se arremolinaron a mi alrededor, y de repente, un rostro familiar emergió de la oscuridad. Reconocí a alguien perdido en las brumas de mi pasado. Mi corazón se detuvo. Tenía que elegir en ese instante. Podía permitir que mis miedos se liberaran, o podría enfrentar la realidad de lo que significaba este encuentro. ¿Qué harás ahora?, preguntara el forastero, su voz un susurro lleno de expectativa. Antes de dar un paso atrás, contemplé lo que significaba dejar todo atrás. La decisión caía sobre mis hombros, y en la profundidad de mi alma, sabía que no había marcha atrás. Capítulo 5. La figura que emergió de las sombras era mi hermano, perdido desde hacía años. Su rostro pálido me miraba con una mezcla de tristeza y reproche. ¿Por qué no me buscaste?, preguntó su voz, un eco de la angustia que había guardado en mi corazón. El sonido era como un disparo, rebotando entre mis recuerdos y mi presente. No. Eres un recuerdo, grité, retrocediendo un paso, pero él avanzó hacia mí, como si cada paso suyo pudiera desgarrar la frontera entre el pasado y el presente. No puedes ignorarme. No puedes escapar de lo que dejaste atrás. El forastero sonrió, observando el intercambio con una mirada de satisfacción. Este es tu miedo, una manifestación de la culpa que llevas contigo. ¿Qué harás ahora? ¿Te entregas a mí o enfrentas lo que has perdido? Miré a mi hermano, su figura era casi etérea, como un reflejo en el agua. Siempre quise salvarte, balbuceé. No pude hacerlo. Pero en el fondo, sabía que había tomado decisiones que lo llevaron a esa tormenta trágica que lo reclamó. ¿Salvarme? ¿O simplemente, era más cómodo dejarme atrás? Su voz se tornó áspera. Tu egoísmo te ha hecho un prisionero, ¿verdad? Te preocupas de los demás, pero descuidas lo que más te duele. Me retorcí como si él me golpeara con cada palabra. El dolor de la culpa se mezclaba con la oscuridad que el forastero había traído. No puedo permitir que mis deseos te absuelvan de tu sufrimiento. No puedo. Pero aquí estás, continuó mi hermano, su voz ahora suave, casi comprensiva. Aquí estás, atrapado entre lo que deseas y lo que te aterra. Tienes una oportunidad de cambiarlo todo, de hacerlo bien. ¿Acaso eso no vale la pena? Las sombras danzaron a nuestro alrededor mientras las palabras de mi hermano resonaban. Miré al forastero, quien observaba con una satisfacción siniestra. Te lo dije, murmuró. El miedo y el deseo son aliados en este juego. Elige sabiamente. ¿Qué vas a hacer, querido campesino?, repetía el forastero, acercándose más, como una serpiente esperando el momento de morder. Deja que tu hermano sea tu guía. O elige seguir esta vida de dolor y remordimiento. Tu futuro depende de ti. La tentación de huir se enfrentaba a la necesidad de enfrentar lo que había escondido. ¿Y si te doy mis miedos? ¿Podré traer de vuelta a mi hermano? Pregunté,
en un susurro, sintiendo la desesperación apoderarse de mí. Podrías intentarlo, respondió el forastero, sonriendo. Pero ten cuidado, porque mis regalos tienen un precio y tus deseos suelen ser traicioneros. No lo sé, respondí, sintiendo que el frío de la decisión se entrelazaba con el calor de mi anhelo. Pero en lo profundo, sabía que esto era más que un pacto, era mi vida. No podía dejar que el miedo me definiera más. Antes de poder reflexionar, el rostro de mi hermano empezó a desvanecerse, los recuerdos deslizándose lentamente como agua entre mis dedos. Espera, grité, estirando la mano hacia él, pero no había forma de sostener algo tan fugaz. La atmósfera cambió y el bosque pareció responder a mi agitación, las sombras oscureciendo mi visión. El forastero se movió más cerca, su voz un siseo. El tiempo se acaba, elige ahora, o lo perderás para siempre. Todo se volvió un caos, las voces del pasado, los ecos de promesas rotas, el frío que me mantenía atado. Una elección, un segundo, y luego, todo podría desmoronarse. Entonces, en un instante de claridad, supe lo que debía hacer. Estoy listo, dije en voz baja, con la fuerza de un hombre dispuesto a enfrentar su destino. Pero antes de que pudiera responder o entender el alcance de mi decisión, el suelo tembló bajo mis pies. Entonces, todo se oscureció. Capítulo 6. La oscuridad me envolvió como una niebla densa, podía sentirla en mi piel, como una sombra pesada que me absorbía. No sabía cuánto tiempo estuve sumido en ese vacío, pero cada segundo era una eternidad. Intenté moverme, pero mis piernas estaban paralizadas. Escuché un murmullo, un eco lejano, y después una risa burlona resonó en mis oídos. Bienvenido al verdadero juego, dijo el forastero, su voz un susurro en la penumbra. ¿Sentiste la desesperación? Eso es lo que te separa de tu hermano. De repente, una luz tenue apareció frente a mí, revelando una escena distorsionada. Era mi hogar, pero parecía un espejismo, una parodia de la realidad. Las paredes estaban cubiertas de sombras, y el aire estaba cargado de un olor a quemado. Fui atraído hacia adelante, sintiendo que mi corazón se aceleraba. ¿Ves? Aquí es donde dejas que el dolor crezca, continuó el forastero, su tono sarcástico. Esta es la vida que elegiste. ¿Has olvidado cómo se siente el dolor, campesino? Basta, grité, la desesperación haciendo eco en mi grito. La imagen de mi hogar se desvaneció y vi a mi hermano de nuevo, su rostro pálido y triste, esta vez rodeado de sombras que parecían devorarlo. ¿Por qué estás aquí? Déjalo en paz. No soy yo quien lo atrapa, el forastero dijo, sus ojos destellando con una luz inquietante. Eres tú. Observa cómo se desmorona tu vida mientras te aferras a tus miedos. La escena cambió de nuevo. Esta vez estaba frente a un grupo de personas a las que amaba. Se reían, se abrazaban, pero había una distancia espesa entre nosotros. Intenté acercarme, pero una barrera invisible me mantenía alejado. Los abandonaste, ¿verdad? Preferiste quedarte aquí, en este bosque, con tus monstruos en lugar de luchar por ellos. Mis manos temblaron. Me había autoimpuesto ese aislamiento, maldiciendo cada decisión que había tomado. ¿No es así? Yo. No, interrumpió el forastero, ahora junto a mí. Eras un cobarde. Pero todavía hay tiempo para cambiarlo. Simplemente haz lo que se requiere, suéltalos, entrega tus miedos y tendrás lo que deseas. Las imágenes revoloteaban como hojas arrastradas por el viento. Las caras de mis seres queridos se desdibujaron con cada parpadeo. ¿A qué precio? Pregunté, sintiendo el nudo en mi pecho. Eso depende de ti. Pueden volver, pero solo si estás dispuesto a pagar la verdad, dijo el forastero. Aunque esa verdad puede ser más dolorosa de lo que imaginas. El sonido de la risa se desvaneció, y me quedé en silencio, sopesando la alternativa.
Quería recuperar a mi hermano, quería sentirme libre de la culpa. Pero no estaba seguro de que tendría que sacrificar para conseguirlo. ¿Cuál es tu elección?, preguntó el forastero, su voz un eco penetrante que reverberó en mí. Mantente en la ignorancia, o enfrenta lo que evitas. La decisión es tuya. La oscuridad comenzó a replegarse, mostrándome vislumbres de lo que había perdido, risas compartidas, momentos felices, todo lo que había dejado escapar. El temor de perderlo todo otra vez pesaba en mis hombros. Entonces, una nueva sombra se proyectó ante mí, más forma que nunca. Era mi hermano, su mirada fija y determinada. Elígeme, dijo en un susurro. Elige la verdad. No más sombras. Y así fue cuando sentí que el aire se cortaba, la presión aumentaba. Elijo, grité, aunque no sabía a dónde me llevaría esa elección. Pero, antes de que pudiera nombrar mi decisión, otra sacudida violenta recorrió el terreno. La imagen de mi hermano se desvanecía mientras la risa del forastero llenaba mis oídos. No, no, espera. Pero la oscuridad envolvió todo nuevamente, y comprendí que estaba a punto de enfrentar el precio de mis deseos. Capítulo 7. La oscuridad era un océano en el que me hundía, pero algo cambió. Un destello, una chispa de luz que apenas podía distinguirse. La risa del forastero se desvaneció, dejando un eco que parecía burlarse de mi desesperación. De repente, me encontré de pie en un claro, rodeado por los árboles que alguna vez conocí. Era el mismo lugar donde solíamos jugar de niños, el olor a tierra recién mojada me resultaba familiar y extraño, a la vez. ¿Dónde estás?, pregunté, mi voz resonando extrañamente en el aire quieto. No hubo respuesta, solo el susurro del viento. Intenté recordar las palabras del forastero. La verdad. Esa palabra retumbaba en mi cabeza. ¿Qué significaba para mí, realmente? Al mirar a mi alrededor, algo se movió entre la maleza. Un par de ojos brillantes miraban desde la penumbra. Mi corazón se detuvo un instante, pero luego, la curiosidad me empujó a acercarme. Apenas vi una figura, pero al salir a la luz, reconocí el rostro de uno de mis amigos de la infancia, un rostro que había olvidado. Tú, murmuré. ¿Qué haces aquí? Buscando respuestas, dijo, su voz suave pero cargada de pena. Estás atrapado, ¿lo sabes? La sombra del forastero se cierne sobre ti. No puedo dejar que eso suceda, respondí de inmediato, la ira fluyendo en mí. Tengo que salvar a mi hermano. Salvarlo, rió, con un tono que me pareció muy triste. No puedes salvar a otros si no te salvas a ti mismo primero. Lo peor que puedes hacer es ignorar tu propio dolor. Sus palabras se clavan en mí. Recordé lo que veía, lo que había evitado siempre. La culpa, el miedo a enfrentarme. Él tenía razón. Pero, ¿cómo podía liberarme de esto? ¿Y si no puedo?, pregunté, sintiéndome vulnerable. Ahí está la clave, dijo, volviendo a mirar hacia la sombra que se acercaba. Acepta lo que has hecho, no lo escondas. Esa es la verdad que buscas. Antes de que pudiera responder, la sombra se materializó ante nosotros, el forastero, más imponente que antes. Aceptando el sufrimiento ajeno, campesino, su sonrisa era una mueca retorcida. Puedes deshacerte de las sombras, pero solo si estás dispuesto a asumir el peso de tus elecciones. ¿Qué tienes que ofrecerme?, desafié, sintiendo una renovada determinación. ¿Qué precio debo pagar por la verdad? Sus ojos centellearon. No será fácil. Debes mirar dentro de ti y enfrentar lo que escondes. Aquí no hay atajos, solo un camino que te llevará a tu hermano o a tu perdición. El cielo por encima empezó a oscurecerse. Un trueno distante resonó. El tiempo se acababa. La tensión se acumulaba en el aire, y sentí que las sombras se acercaban, listas para devorarme de nuevo. Espera, grité,
mientras el forastero comenzaba a desvanecerse. No me dejes solo. Tengo que saber qué debo hacer. Si quieres la verdad, debes sacrificar lo que más temes, dijo su voz mientras desaparecía. No olvides, el verdadero temor reside en no tener valor para enfrentar lo que has olvidado. Y de repente, estaba solo de nuevo. La figura de mi amigo se había esfumado, y el oscuro bosque me miraba con ojos inexplorados. Sentía que algo en mí comenzaba a romperse, como una cadena que se desprendía. Entonces vi una luz parpadeante en la distancia, una promesa de esperanza, o tal vez un nuevo horror. Sin pensarlo, comencé a correr. La decisión estaba hecha. Iba a enfrentar lo que había estado evitando durante años. A medida que me acercaba a la luz, mi corazón golpeaba en mi pecho, despertando emociones que creía muertas. Ahora sabía que no podría ignorar la verdad, ni a mí mismo. Si quería salvar a mi hermano y a todos los que había abandonado, debía enfrentarlo. Cada paso me acercaba más a esa luz, pero la pregunta seguía atormentándome, ¿podría soportar lo que encontraría allí? Capítulo 8. Al acercarme a la luz, sentí una mezcla de ansiedad y esperanza. Era como si la claridad brillara con vida propia. La maleza comenzó a apartarse, permitiéndome ver el origen del resplandor. Era una pequeña cabaña, antigua y desgastada. Las ventanas estaban cubiertas de polvo, y la puerta parecía tambalearse con el viento, como si temiera abrirse. «Es solo una casa», murmuré, intentando calmarme. Pero algo en mí sabía que no era solo eso. Las sombras detrás de mí parecían danzar, deseando atrapar cualquier atisbo de debilidad. Empujé la puerta y crujió, revelando un interior oscuro. Un retazo de luz se filtró a través de las rendijas, formando figuras extrañas en las paredes. No podía evitar sentir que una fuerza me estaba llamando. A pesar del temor que crecía en mi estómago, avancé. Un olor a moho y humedad llenaba el aire. Apenas logré ver más allá de mi mano, pero una ráfaga de recuerdos comenzó a surgir. Imágenes de mi niñez, risas y juegos perdidos, mezcladas con el eco de aquellos días lejanos. Sin querer, dejé escapar un suspiro. Al fondo, vi una figura oscura sentada frente a una mesa. El crujido de la madera bajo mis pies rompió el silencio, y el ser se volvió hacia mí. Era un anciano, su rostro surcado de arrugas y en sus ojos, una tristeza que me resultaba familiar. «Has venido», dijo, y su voz era un susurro, un eco de viejas memorias. «Siempre supe que volverías». «¿Quién eres?», pregunté, confundido. «¿Qué quieres de mí?». «Soy el guardián de tus sombras», respondió, inclinando la cabeza. «He esperado mucho tiempo para que enfrentes tu pasado. Tengo que salvar a mi hermano». «¿Cómo puedo hacerlo?», mi voz temblaba, mezcla de desafío y desesperación. «Primero, debes liberarte a ti mismo. La decisión que tomaste hace años fue solo el inicio. El peso de tus elecciones te ha encadenado», dijo, extendiendo su mano hacia mí. «Mira dentro de ti, lo que temes está enterrado en lo más profundo». «No puedo», murmuré, retrocediendo. «No sé si estoy listo para eso». «¿Listo para lo que hay en la oscuridad?», preguntó, sus ojos resaltando en aquella penumbra. «El miedo nunca se disipa, solo se enfrenta. La verdad, aunque dolorosa, será tu salvación». Mientras sus palabras resonaban en el aire, una imagen apareció en mi mente. Recordé ese día, el momento en que mi hermano y yo elegimos caminos diferentes. La traición, la culpabilidad. Había decidido olvidarme, pero nunca me liberé. La cabaña parecía hacerse más pequeña a medida que mi propia culpa crecía, llenando el espacio con su peso. «Basta», grité, haciéndome más fuerte. «No quiero más esta carga». «¿Qué debo hacer?». El anciano sonrió, pero su expresión era triste. «Acepta lo que hiciste. Solo así podrás liberar a tu hermano».
Debes sacrificar el miedo que llevas contigo. Es solo un paso, pero es necesario. Justo en ese instante, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La sombra que había dejado afuera parecía haber encontrado su camino. Podía sentir su presencia ahora, acechando en la oscuridad. No tenía mucho tiempo. ¿Qué sucederá si no lo hago?, pregunté, sintiendo la urgencia apremiante. Perderás todo lo que amas. La sombra no te permitirá avanzar si no enfrentas la verdad, respondió el anciano, mirándome fijamente a los ojos. Ya no podía dudar. La luz de la cabaña palpitaba, difusa y tenue, como una última oportunidad. Logré encontrar valor en la determinación que había construido. Sin pensarlo, di un paso hacia el anciano, dispuesto a enfrentar mis miedos. Pero cuando me volví para enfrentar la oscuridad, escuché un murmullo, un sonido que retumbaba a mi alrededor. Un eco de voces olvidadas, que clamaban desesperadamente por ser liberadas. ¿Estás preparado?, preguntó el anciano, como si leyera mis pensamientos. Entonces, todo a mi alrededor se oscureció. Capítulo 9. La oscuridad me envolvió como una manta pesada. No podía ver nada, pero en mi mente se desataba un torbellino de recuerdos. Los ecos de aquel día fatídico amenazaban con hundirme una vez más, como si las sombras intentaran arrastrarme hacia el abismo. Enfréntalos, insistió la voz del anciano, resonando en la penumbra. No escaparás de ellos. Estás más cerca de lo que crees. Desesperado, intenté aferrarme a algo, a cualquier cosa, pero todo estaba vacío. La cabaña parecía haberse desvanecido, dejando solo la pulsante oscuridad. Entonces, una imagen nítida se formó en mi mente, la cara de mi hermano, su mirada llena de decepción y dolor, el día en que nuestros caminos se separaron. Sentí que el aire se me escapaba, y una sensación de impotencia me llenó. No puedo recordar, grité, sintiendo que el miedo me ahogaba. La sombra cada vez se hacía más densa, como si pudiera tocarla. Recuerda, insistió la voz, firme y mágica. No te he traído aquí para atormentarte, sino para liberarte. Un temblor recorrió mis extremidades. Recordé la discusión. Las palabras hirientes que intercambiamos. La traición que me había llevado a elegir la soledad y a abandonar a quien más amaba. Un profundo dolor me atravesó. La oscuridad empezó a retumbar con el sonido de risas distantes, gritos de rencor. Cada uno de esos ecos parecía ser un recuerdo reprimido, un grito ahogado que pedía salir. No quiero más, me escuché decir, pero en el fondo sabía que no podía seguir huyendo. Necesitaba asumir lo que había hecho. Acepta la responsabilidad, indicó el anciano, su voz ahora clara como el agua. Solo así podrás liberarte a ti mismo y a tu hermano. Reuniendo lo poco que me quedaba de coraje, decidí abrir la puerta de mis recuerdos. Visualicé esa tarde, el ardor de las palabras que había lanzado contra él. Los gritos de dolor, la rabia infinita. La imagen se hizo más clara, el sonido más fuerte. La oscuridad a mi alrededor palpitaba en respuesta, como si ansiara escucharme. Lo siento, murmuré, mi voz apenas un susurro, pero sentí que cambiaba algo en el aire. Lo siento por haberte dejado. Por lo que dije. De repente, se produjo un cambio. Las sombras comenzaron a dispersarse como vapor. Sentí que la cabaña regresaba a su forma, el olor a moho se tornó menos pesado. El anciano seguía frente a mí, su mirada era la de uno que había visto el caos, pero también la redención. Hazlo de nuevo, dijo, su tono ahora lleno de aliento. Abre tu corazón a la verdad. Un nuevo impulso me llevó a enfrentar la memoria con más determinación. Me vi a mí mismo buscando a mi hermano, estirando la mano hacia la puerta que había cerrado. Te necesito, repetía en voz alta, sintiendo cada palabra salir de mí como un rayo de luz. Mientras avanzaba, sentí que la penumbra retrocedía.
En la lejanía, vislumbré una luz familiar. Era un haz cálido, sincero. En medio de aquel extraño tormento, podía sentir que era mi hermano quien me llamaba, con una voz clara que atravesaba la oscuridad. «Hermano», grité, desesperado por romper la distancia que nos había separado. Con una fuerza renovada, di un paso hacia adelante, preparado para enfrentar lo que me aguardaba. La cabaña comenzó a desmoronarse a mi alrededor, pero no tenía miedo. Sabía que debía dar este paso. Entonces, de repente, todo se desvaneció en una explosión de luz. Y en ese instante, el rostro de mi hermano se tornó real, su expresión revelando tanto amor como dolor. «No estoy listo para perderte otra vez», murmuré, sintiendo que la última sombra de la oscuridad se desvanecía. La respuesta a su mirada fue la promesa de la redención. Pero había un nuevo desafío por delante. Tendría que enfrentar no solo mis recuerdos, sino también el futuro que nos esperaba. Justo cuando el caos comenzó a desvanecerse, su voz resonó en mi mente: «Aún queda mucho por hacer». Capítulo final. La luz era intensa, casi cegadora. Me sentía como si flotara en un mar de claridad. Cuando finalmente abrí los ojos, estaba de pie en el mismo claro donde había comenzado mi batalla, solo que el ambiente había cambiado. El canto que una vez me atormentó ahora se había transformado en un suave murmullo, como un eco lejano de lo que había sido. Frente a mí, el forastero estaba allí nuevamente, pero su figura parecía más difusa, menos amenazante. Sus ojos, que antes ardían como brasas, ahora tenían un aire de incertidumbre. «Has cambiado», susurró, casi como si hablara consigo mismo. «Sí, me he dado cuenta de lo que realmente importa», respondí, sintiendo que la angustia que me había asediado durante años se evaporaba lentamente. Me di la vuelta, presentando un desafío. «No tengo miedo de ti». Una risa tensa brotó de sus labios. «¿De verdad crees que esto se ha terminado? El miedo y el deseo nunca se desvanecen. Solo cambian de forma». Sus palabras resonaron en mi mente. Podía sentir la sombra de mis miedos acechando en el borde de mi conciencia, pero en lugar de dejarme dominar por ellas, decidí enfrentarlas. «Puedo ver lo que has hecho. Pero ya no seré tu marioneta. Ya no me dejaré llevar por mis deseos oscuros». Él sonrió de lado, una sonrisa que parecía burlona. «Lo que elijas, campesino, siempre tendrá un precio». «No me importa», respondí con firmeza. «He aprendido que el verdadero miedo no está en el sacrificio, sino en no actuar. En dejar que otros decidan por mí». En ese momento, la visión de mi hermano apareció ante mí, su rostro iluminado por una luz que nunca antes había visto. «Eres más fuerte de lo que crees», me susurró, y sentí que una inmensa esperanza comenzaba a germinar en mi pecho. El forastero dio un paso atrás, como si se sintiera desestabilizado. «La verdad puede ser liberadora, pero también destructiva», su voz era ahora un eco distante que palpitaba en el aire. «Tal vez», respondí, «pero estoy dispuesto a enfrentar esa verdad. Aceptaré lo que implique, porque es lo que debo hacer». Con esas palabras, el claro comenzó a cambiar de nuevo. Las sombras que una vez susurraron en mis oídos se volvían menos amenazantes, más etéreas. La presión en mi pecho se comenzó a disipar. Sentí que cada paso que daba me acercaba a la luz, a la verdad que había eludido tanto tiempo. «Sabes que no he terminado contigo», gruñó el forastero, su imagen desvaneciéndose lentamente. «Siempre estaré aquí, en los rincones oscuros de tu mente». «Quizás», afirmé, «pero ahora sé cómo enfrentarte». Y cuando la luz me envolvió, comprendí que aunque el forastero nunca desaparecería por completo, tenía el poder para no dejarme dominar. Volví a abrir los ojos en el claro, rodeado por la calidez del sol y el murmullo de la vida que renacía a mi alrededor. Tenía un camino por delante. Las sombras nunca me dejarían del todo, pero había encontrado la fuerza para caminar a través de ellas. «Didier»,
mi hermano en la distancia, sonreía. Había un nuevo comienzo, un nuevo propósito. No sabía exactamente lo que vendría, qué precio tendría que pagar, pero por primera vez en muchos años, sentí que podía enfrentar cualquier cosa. A medida que me adentraba en la luz, una pregunta se dibujó en mi mente: ¿qué es lo que realmente quiero? Pero esta vez no me asustaba. La incertidumbre era un recordatorio de que la lucha por la verdad y la redención todavía seguía adelante. Y tal vez eso estaba bien. Tal vez nunca tendría las respuestas completas, y tal vez el forastero siempre sería una parte de mí. Pero ahora, cada paso hacia adelante me acercaría a un nuevo mañana, un nuevo yo. Nunca he vuelto a ese claro, pero siempre llevo conmigo las lecciones aprendidas. La vida está llena de sombras, pero también de oportunidades, y el camino hacia la luz siempre está disponible para quienes se atreven a buscarla.